Nacional el día de mañana y también sobre esta nueva etapa del gobierno nacional. Le damos la bienvenida, Juan. Gracias por acompañarnos. María Mercedes, Lautaro, un saludo a todos quienes siguen Ecuador TV. Gracias por la invitación. Mañana es un día interesante porque se va a posesionar la nueva asamblea y se van a conformar a las autoridades que van a integrar este órgano legislativo por 2 años. Recordemos que cada 2 hay una renovación y se habla mucho de quién puede ser el presidente o presidenta de la asamblea, y al parecer la candidata que sonaba de ADN, que era Anabel Asín, ya no sería, sino que en su lugar la bancada oficialista propondría al exministro de Turismo Nils Olsen. ¿Cómo podemos leer este movimiento? El Ecuador ha sido prolífico en darnos sorpresas y creo que hay que esperar hasta el día de mañana para entender cómo se va a configurar lo que es importante ahora de la primera mayoría de instalación. Esa mayoría de instalación, ¿qué provoca? Que se configure el Consejo de Administración Legislativa, en donde está el presidente de la Asamblea, los 2 vicepresidentes y 4 vocales que administran precisamente, como dice su nombre, el legislativo. Y creo que ahí está la primera clave que va a determinar, quizá creo, los primeros meses, porque ahora es difícil hablar de muchos años, aunque siempre hay una renovación cada 2 años. El último periodo legislativo fue el primero en casi 25 años en que una muerte cruzada pues cortó en la mitad un periodo, así que no nos aventuremos a hablar todavía quizá de 4 años, pero sí de una primera etapa y una primera mayoría de instalación, ¿sí? Que fuera de la que va a ocurrir mañana, que se convoca ad hoc, ¿sí? En que nos tendrán al asambleísta Sin, al asambleísta Chávez y al asambleísta Serrano, quienes instalan la asamblea. Ahí se produce una primera mayoría y esa mayoría elige el CAL y además va a elegir pues las comisiones legislativas en los próximos días. Cuando se redactó la Constitución en Montecristi, la idea de darle del 14 al 24 de mayo era dar tiempo a que, si es que no hay una negociación de primer día o de segundo día, hayan varios días adicionales para que se conforme una mayoría que puede elegir las autoridades y que cuando el presidente tome sus funciones el 24 de mayo, ya la asamblea esté instalada. Ese es el motivo y la importancia del día de mañana. La importancia del día de mañana, hemos visto este acuerdo con Pachacuti, que ha estado pues un movimiento también para llegar a este acuerdo, con esa fotografía con el gobierno nacional, con el ministro de gobierno también. ¿Pachacuti podría aspirar a la presidencia también de la Asamblea Nacional, esta apertura para efectivamente, como dice el gobierno, un nuevo Ecuador? Me parece que las negociaciones políticas son buenas y pues cuando se explica a los ecuatorianos y a pues quienes formamos la comunidad de quienes seguimos estos temas, de cómo y qué componen esos acuerdos, uno da cuenta de cuál fue el alcance. No son malos en sí los acuerdos políticos, primero. Segundo, que pueda hacer Pachacuti. Bueno, Pachacuti ya tuvo la presidencia de la Asamblea hace no mucho tiempo y me parece que ante la abultada cantidad de asambleístas que tiene el oficialismo, quizá a menos que estén en el margen de los votos, podría haber esa negociación, pero me parece que el oficialismo va a optar por tener control de la presidencia, lo cual es legítimo, lo cual está bien y cual podría involucrar incluso una dosis de gobernabilidad importante para el presidente. Es decir, ¿no sería conveniente que Pachacuti asuma la presidencia? Porque ellos pueden decir, ok, hay 2 bancadas grandes, fuertes, nosotros como tercera vía seremos los que demos esta especie de equilibrio. ¿Sería conveniente eso? En el caso de Pachacuti ni siquiera tienen bancada. Claro. Hay que ser claros, o sea, no existe una bancada de Pachacuti. Pueden sumar eventualmente otros legisladores y conformar una bancada que es con el 10% de quienes integran la asamblea, es decir, con 15. O sea, todavía está lejos. Ahora, la foto que vimos la semana pasada, me parece que, a ver, en política no hay coincidencias. Es decir, cuando los asambleístas de Pachacuti acuden a la oficina del ministro de Gobierno, cuando se toman la foto, cuando se producen los anuncios, me parece que es muy difícil después que la organización diga que aquí no hay nada. Incluso que pues, el líder que perdió las elecciones de Pachacuti, Leonidas Issa, los trate de vendidos y los trate de traidores. Sí, me parece que dista mucho con decir que no hay acuerdo. Evidentemente, algún acuerdo se alcanzó con una parte de esos 9 legisladores, que me parece que son los que se van a sumar al bloque oficialista, además de unos independientes, además del Partido Social Cristiano, que ha dicho que va a apoyar en la elección de autoridades, y creo que ahí se va a formar la primera mayoría, que si bien esto nos va a llevar la atención estos días, lo más importante va a ser cuál es el fin de esa mayoría, que es lo que debe ocurrir en una legislatura responsable, el planteamiento de una agenda legislativa, que en la medida en que tenemos una agenda legislativa le da previsibilidad a los actos que va a llevar una asamblea en el transcurso de su periodo, que además, por supuesto, tiene
la importante comunicación con el Ejecutivo, como en todos los periodos democráticos, de cuál va a ser esa agenda que tanto Legislativo como Ejecutivo van a avanzar para la aprobación de leyes y en este caso, pues la probabilidad de importantes reformas, enmiendas o cambios constitucionales. Y en esa agenda legislativa, en esos acuerdos que no lo sabemos con Pachacuti, ¿podría caber, por ejemplo, acuerdos con respecto a la minería? Ahí creo que hay ciertos temas complejos en cuanto al alcance de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ecuador, pues, resumidas cuentas, no va a poder salir adelante si es que las industrias extractivas no caminan. Y me parece a mí que puede haber, no sé si un parón de la minería, pero quizá exista alguna negociación que haga que puedan demorar ese tipo de proyectos. Ahora, hay 2 proyectos que ya están en explotación y hay varios que ya están cambiando a una fase importante de exploración avanzada y de explotación, lo cual al Ecuador, esos 2 proyectos le significó casi $3.000 millones del año pasado, lo cual no es menor. Y me parece a mí que el gobierno, pues con una pedagogía política importante, debe contarle a los ecuatorianos los beneficios de una minería formal, de una minería profesional, porque lo cierto es que si es que no hay esa minería, ténganlo por seguro que va a haber minería ilegal. Y en la anterior entrevista ustedes hablaron largo de las implicaciones de la minería ilegal. Entonces, minería va a haber. El tema es si vamos a elegir entre la formal o la informal. Para cerrar el tema de la Asamblea, yo quisiera conocer su lectura respecto a cómo va a ser este periodo legislativo con el siguiente contexto. La Asamblea de César Litardo tuvo el 2% de aprobación. La Asamblea de Guadalupe Llori y de Virgilio Saquicela terminó con el 5%. Esta última de Kronfle y Viviana Veloz aproximadamente el 13 al 10%. Es decir, la gente no está conforme con el órgano legislativo. Viene una nueva Asamblea. ¿Qué previsión podríamos tener de ella? A ver, los parlamentos en el mundo no son populares. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, no es que en el mundo la popularidad de los parlamentos son enormes. En general, la política, los partidos políticos, la actividad de la política en el mundo, ¿sí?, ha caído en un bache muy complejo y por eso las crisis de representatividad que hemos vivido, y me parece que eso no es menor, primero. Segundo, creo que va a ser interesante ver cómo la Asamblea, ¿sí?, realmente se proyecta como un espacio que recoge las preocupaciones de los ciudadanos. Por ejemplo, si es que no vemos nada en temas de seguridad, tenga por seguro que la Asamblea será impopular. Si no vemos nada en términos de generación de oportunidades, en especial en temas laborales, que es el gran desafío que hoy tiene el país, de crearle oportunidades a quienes no tienen un empleo. Porque usualmente los que tienen un empleo hacen mucha bulla, ¿sí?, y se quejan de posibles reformas que tienen que darse en el Ecuador, pero tienen que pensar en los que no tienen empleo. Entonces, si es que no se van a los temas de los ciudadanos, me parece que va a ser lo más probable que sea impopular. Ahora, los procesos parlamentarios toman tiempo, ¿sí? Las sociedades son ansiosas y creo que hay que entender que el proceso parlamentario toma tiempo en todo el mundo. Hay que tener una dosis importante de responsabilidad en el procesamiento legislativo y eso hay que entenderlo como sociedad. La sociedad es ansiosa, no se tiene paciencia, también se urge también pues solucionar muchísimos problemas. Y eso va en función también del gobierno, que aunque inicia el 24 de mayo, en realidad no se lo percibe como un nuevo gobierno, sino que una continuación. Probablemente no va a tener la tregua de esos 100 días. ¿Cuáles son las primeras acciones que debería tener el gobierno entonces para poder solucionar lo que los ecuatorianos están solicitando? Pongámoslo de esta forma. No existe la luna de miel. Es decir, la famosa luna de miel, los famosos 100 días. Me parece que la nueva etapa del gobierno, porque no es una reelección necesariamente, técnicamente podría haber una reelección en 4 años, pero esta nueva etapa del gobierno del presidente Noboa inició la mañana del 14 de abril, cuando la victoria en ese momento eran 12%, ahora se cerró en 11%, cuando es tan abultada y era imposible pues impugnar ese resultado. Me parece que ya esa mañana del lunes comenzó el nuevo gobierno y creo que las prioridades son muy rápidas, las sociedades son muy ansiosas, quieren resultados muy rápidos y me parece que será muy importante que el gobierno pueda manejar las expectativas, que al final del día en eso consiste la política. El gobierno tiene que administrar la victoria. Y eso es muy importante. A mí me ha parecido muy claro. El presidente de la República habló con los medios internacionales. En una entrevista dijo, de esos 55 puntos que gané en la elección, el 30 de esos 55
corresponden a personas que están convencidas del proyecto. Y me parece importante que el presidente reconozca que hubo una segunda parte, y ojo, no es nada generosa, la otra mitad, que no necesariamente votó por él o por su proyecto, pero que tiene pues que sumarse a esta nueva administración y apoyar, ¿sí?, los esfuerzos iniciales al menos, esta suerte de dosis de gracia. Ahora, habrá pues por supuesto temas de seguridad. Me parece que la cooperación internacional y la gira presidencial que ha hecho el presidente me parece importante. Hay muchas personas que tienden a pensar que el presidente tenía que haber llegado con la maleta cargada de municiones, de armas o de tanques. Las giras internacionales lo que producen es apertura de puertas mucho más grandes que incluso los representantes diplomáticos pueden hacer en aquellos países. Entonces me parece que a los países que visitó el presidente de la República, les queda una tarea muy importante, precisamente la tarea de cerrar esos acuerdos, de impulsar la cooperación, en especial en materia de seguridad. Vimos también en el mundo árabe temas de ciberseguridad, temas de seguridad electrónica, y eso me parece fundamental, además pues de los otros acuerdos que se han alcanzado y que son las misiones diplomáticas, la Cancillería, los distintos ministros. La ministra Manzano se ha reunido con Total Energy, la empresa quizá más importante de energía del mundo. Y me parece importante qué va a venir después. Ahora, usted menciona ministros y justamente los analistas políticos y gran parte de la población tienen ese interés en saber si habrá una renovación del gabinete ministerial. ¿Es pertinente hacerlo? Bueno, una vez que el presidente recibió los resultados de la elección, en aquella corta declaración en Olón, él dijo que estos momentos producen algunos cambios y me parece que eso le permite al gobierno refrescar algunas filas. No es lo mismo tener un gabinete de 18 meses que tener un gabinete de 4 años. Claro. Creo que la visión, el tiempo, la planificación, la capacidad de gestión, incluso porque pues no es un mito que muchas personas dicen, mira, ¿por qué tales o cuales perfiles no deciden ingresar a un gobierno? Eventualmente 18 meses era una apuesta arriesgada, porque era un periodo corto, pero 4 años pensando en una visión en que esperemos que el Ecuador tenga estabilidad política, pueda concluir el mandato de 4 años al cual ha sido electo, ¿sí?, que no haya desestabilización. Creo que ahí puede haber cambios importantes en el gabinete con personas que pues entren de alguna u otra forma pues frescas a esta nueva etapa que sin duda dibuja otras expectativas, incluso de la población, porque la población ha dado un apoyo importante. O sea, la victoria que se ha dado en Ecuador no es menor. La diferencia de votos es abultadísima y eso crece las expectativas. Capital político para trabajarlo en los próximos 4 años para el presidente de la República. Absolutamente, que es como el capital en cualquier negocio o actividad. Se utiliza. La pregunta es, ¿se lo gasta o se lo invierte? Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos. No, Buenos días. Encantado. El analista político Juan Rivadeneira aquí con esta evaluación de lo que será la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República. Con esto, María Mercedes, vamos a una pausa. Así es, nos vamos a una pausa y al regresar conversaremos con Sebastián Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Hablaremos sobre el nuevo gobierno y la Asamblea. Quédese con nosotros.